Imagínate tener una de las mentes más brillantes de toda la historia de la humanidad. Imagínate ser el hombre que descubrió la ley de la gravedad, el hombre que inventó el cálculo matemático moderno, el genio que desveló los secretos de la luz y el movimiento de los planetas. Hablamos, por supuesto, de Sir Isaac Newton, un cerebro que operaba a un nivel que el resto de los mortales ni siquiera podemos comprender. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este genio absoluto, capaz de calcular la órbita de un cometa a millones de kilómetros, fue completamente incapaz de controlar su propia avaricia? ¿Qué pasaría si te dijera que el hombre más inteligente de la Tierra perdió toda su fortuna, el equivalente a millones de dólares actuales, atrapado en una de las estafas piramidales más absurdas de la historia? Newton descubrió una verdad dolorosa que no se enseña en las escuelas. La inteligencia matemática no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia financiera. Tu coeficiente intelectual no te salvará si no sabes controlar tus emociones. Bienvenido a La cara humana del dinero. Hoy analizamos el catastrófico y humillante error financiero de Isaac Newton. Newton no era tonto. Al principio, analizó los números fríamente. Vio que el precio de la acción no tenía sentido matemático, pero decidió invertir una cantidad prudente. Ganó un buen dinero, vendió sus acciones con un beneficio del 100% y se retiró feliz. Un movimiento inteligente, racional, lógico. Pero entonces, el veneno de la psicología humana entró en su cerebro. Newton empezó a ir a las cafeterías de Londres y veía a sus amigos, aristócratas con la mitad de su inteligencia, haciéndose multimillonarios. Veía a gente común comprando mansiones y carruajes gracias a las acciones de la Compañía de los Mares del Sur, que ya superaban las 1000 libras. Newton sufrió un ataque masivo de FOMO, el miedo paralizante a quedarse fuera mientras los demás se enriquecen. Su orgullo de genio estaba herido. ¿Cómo era posible que unos simples ignorantes estuvieran ganando más dinero que el descubridor de la gravedad? Cegado por la envidia y la avaricia, Newton tiró la lógica por la ventana. Cogió todos los ahorros de su vida, absolutamente todo su patrimonio, y lo reinvirtió en la Compañía de los Mares del Sur justo cuando las acciones estaban en su precio máximo histórico. Newton no era tonto. Al principio, analizó los números fríamente. Vio que el precio de la acción no tenía sentido matemático, pero decidió invertir una cantidad prudente. Ganó un buen dinero, vendió sus acciones con un beneficio del 100% y se retiró feliz. Un movimiento inteligente, racional, lógico. Pero entonces el veneno de la psicología humana entró en su cerebro. Newton empezó a ir a las cafeterías de Londres y veía a sus amigos, aristócratas con la mitad de su inteligencia, haciéndose multimillonarios. Veía a gente común comprando mansiones y carruajes gracias a las acciones de la Compañía de los Mares del Sur, que ya superaban las 1000 libras. Newton sufrió un ataque masivo de FOMO, Fear of Missing Out, el miedo paralizante a quedarse fuera mientras los demás se enriquecen. Su orgullo de genio estaba herido. ¿Cómo era posible que unos simples ignorantes estuvieran ganando más dinero que el descubridor de la gravedad? Cegado por la envidia y la avaricia, Newton tiró la lógica por la ventana. Cogió todos los ahorros de su vida, absolutamente todo su patrimonio, y lo reinvirtió en la Compañía de los Mares del Sur justo cuando las acciones estaban en su precio máximo histórico. Pero, como el propio Newton había descubierto años atrás, todo lo que sube tiene que bajar. En agosto de 1720, la burbuja estalló con una violencia devastadora. La verdad salió a la luz. La empresa no tenía beneficios reales. El pánico se apoderó de Londres. Todos querían vender, pero nadie quería comprar. Las acciones se desplomaron de 1000 libras a apenas 100 en cuestión de semanas. Fue una carnicería financiera. Suicidios, bancarrotas, familias nobles destruidas de la noche a la mañana. ¿Y nuestro genio? Isaac Newton lo perdió todo. Perdió unas 20.000 libras de la época, lo que hoy equivaldría a más de 4 millones de dólares.
perdió los ahorros de toda una vida de descubrimientos. Humillado, deprimido y arruinado, Newton pronunció una de las frases más famosas de la historia de las finanzas. Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Se dice que el trauma fue tan profundo que hasta el día de su muerte prohibió que nadie mencionara la palabra mares del sur en su presencia. La ruina del mayor genio de la historia nos deja 3 lecciones que valen su peso en oro. Lección número 1. El peligro de la envidia financiera. Como dice el inversor Charlie Munger, no es la avaricia lo que mueve el mundo, es la envidia. Ver a tu vecino, que es menos inteligente que tú, hacerse rico es la mayor prueba de control emocional que existe. Newton falló esa prueba. Lección número 2. El IQ no es inteligencia emocional. Invertir no es un juego de matemáticas, es un juego de nervios. Un conserje paciente con autocontrol, como Ronald Read, siempre derrotará a un genio matemático que no sabe controlar su ansiedad. Lección número 3. Si parece demasiado bueno para ser verdad, aléjate. Cuando todo el mundo, desde el taxista hasta el panadero, te dice que metas tu dinero en algo porque es dinero fácil, es la señal definitiva de que la burbuja está a punto de explotar. La avaricia destruyó los ahorros de Newton en el siglo XVIII. Pero, ¿qué pasa cuando la avaricia, combinada con la tecnología moderna y una voz falsificada, logra engañar a los hombres más ricos de Silicon Valley en pleno siglo XXI? Con solo un tubo de sangre y un jersey negro de cuello alto, una joven de 19 años logró crear un imperio de $9.000 millones basado en una absoluta mentira médica, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes. En el siguiente vídeo podrás descubrir la terrorífica psicología de Elizabeth Holmes y la estafa de Theranos. Nos vemos allí. Y recuerda, la mente domina al dinero.